Bien, comenzamos nuestra clase en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen amén aquí? Nadie dijo amén. Está bien, como quieran, nos fuimos. Con amén y sin amén. Pueden ver la plantilla, Jordan, Melvin, no sé, ¿quién me dice? Se ve, Se ve. Muy bien. Nuestro segundo encuentro el día de hoy, ¿verdad? Idiomas que habló Jesús. Vamos a ver. Jesús hablaba en un dialecto galileo, ¿verdad? Arameo. Dice Galileo por el gentilicio. El arameo, y aquí lo dice, lengua pariente del hebreo. ¿Verdad? Una lengua también, vamos a llamarle semita, que quiere decir, directa e indirectamente. También hablaba hebreo, ya que era la lengua que hacían oraciones y se leía en la sinagoga. Eso es el hebreo litúrgico. Recuerde que ya el hebreo era una lengua muerta. Entonces, ¿qué hablaba? Un hebreo litúrgico. Por ejemplo, cuando Jesús leyó en la sinagoga, leyó en hebreo. Él habló en arameo, había una interpretación simultánea en arameo. Tenemos base bíblica en Esdras de cuándo comienza esto. El texto dice que había una serie de simultáneos, gente estratégicamente distribuida entre el pueblo, que iban traduciendo en arameo todo lo que se decía. Entonces, esto no era nuevo. Ahora la pregunta es, aquí dice idioma que habló Jesús. Hay especulaciones. Y vamos a llamarle aparente cita bíblica, porque no son verdades absolutas, sino deducciones. Él no puede decir que hay una exégesis y esta cita es un argumento firme para decir que Jesús habló ese idioma. Pero también hay cosas, ¿verdad?, que se caen de la mano, definitivamente. Es como el argumento excelente. ¿Te suena, Jordan, verdad, en hermenéutica? el argumento, doctor. El excelentium. Sí, sí, por supuesto. Entre otros, ¿verdad? Hay uno que tiene que ver con lo divino. Hay un argumento de lo divino, en latín, por supuesto, divinitati, que tiene también que ver con eso. Es donde no está toda la revelación de la divinidad, sino una parte de la revelación. ¿Y quién tiene que terminar sacando conclusiones? El hermeneuta. ¿Quién es el hermeneuta? El experto en hermenéutica, en este caso bíblica, ¿verdad? Porque la hermenéutica es adaptada a cualquier tipo de literatura y es muy amplia. En este caso, la hermenéutica sacra. Es por decir hermenéutica bíblica, pero pertenece a la hermenéutica sacra. Es como decir la especialidad y la general, la sacra. Digo la sacra porque el Corán también necesita una hermenéutica sacra. Y el Corán no es la Biblia, pero es un libro sagrado. Los Vedas son libros sagrados del hinduismo y necesitan también de la hermenéutica sacra. ¿Escuchaste, Jordan? Sí, sí. Le digo porque en los institutos nos engañaron, Jordan, nos han engañado. No, a mí me vendieron que había solamente dos tipos de hermenéutica. La hermenéutica general y la hermenéutica especial a la que pertenecía entonces, y es el disparate más grande, la hermenéutica bíblica. Y eso no es así, eso no es cierto. Y sin jactancia lo digo, creo que este dato no es nuevo, y lo digo por la confianza, y como ya ustedes conocen y manejan la información, lo voy a repetir. Mi tesis doctoral, mi primera tesis doctoral, fue sobre la hermenéutica, Jordan. ¿Escuchaste? Sí. Bien. Hay una pregunta antes de que trabajemos esta plantilla. Hay una pregunta abierta. Te abre el micrófono y me responde. Cuando hablamos de idiomas que Jesús habló, aparte del arameo, de un dialecto del arameo, ¿cuál es otro idioma es posible? ¿Y cuál cita bíblica, verdad, por inferencia, pudiéramos mencionar acerca de él? ¿Y por qué? Sí, justifique su respuesta. Usted me dice a mí, Jesús habló chino. Explíqueme por qué usted cree que Jesús habló mandarín.
Vamos a ver. Habló, ¿Quién? Jairo, habló hebreo, ministro. En la sinagoga, por ejemplo, cuando tomaba participación, ese era el idioma litúrgico, el hebreo. Bien, entonces ya tenemos dos idiomas, Jairo. Ya tenemos el litúrgico, el hebreo litúrgico de la época, y tenemos el arameo propio, ¿verdad? De donde él se cría, en Nazaret. Recuerde que se cría, no, donde él nace, señora. Esa historia de Belén, yo no me la he creído todavía. ¿Escuchaste eso ahí? Sí, había escuchado el dato. Y, El evangelista, sí, ambienta su nacimiento ahí por la profecía. y déjame decirte que ¿sabe quién me convenció? No fue la teología del corte protestante. A mí me convenció un sacerdote católico. ¿Escuchaste eso? Son duros. Yo tengo algunos materiales. Pero ven acá. Ese señor le dio, ya tú sabes que él le dio clase, él le dio exégesis a Juan Pablo II. Era maestro de exégesis de Juan Pablo II. Ya tú sabes algo. Tremendos son. Te estoy diciendo. Y él tenía su tesis. Él explicaba por qué. Y él se iba a los idiomas bíblicos. Se iba a la ciencia bíblica. O sea, él no podía que me estaba mareando. Yo creo, se especula. No. ¿Qué dice el griego? Y ahora yo me convenzo, si yo me convenzo ahora, también a través de la exégesis judía, Jairo. Sí, él me dio ciencia bíblica, pero ahora yo me convenzo con la exégesis judía, que también me dice lo mismo. ¿Qué te parece? Que eso era un midrash. Eso de Belén era un midrash, ministro. La idea era conectar a David con Cristo y lo logró el autor, lo logró. Como también lo conecta, en el caso de Mateo, la intención también, la segunda intención, la segunda tesis del autor de Mateo, aparte de conectar a Cristo con David y presentarlo como rey, como el heredero del trono, el punto de vista legal, y no estamos fuera de la materia, el trasfondo judío del Nuevo Testamento, es conectarlo con Moisés. ¿Escuchaste, Jaime? Sí. Y entonces, ¿qué hacen? Empieza a relacionarlo. 40 días de ayuno. ¿Cuánto se tiró Moisés? Lo mismo. Se apartó 40 días, Jesús también lo mismo en Mateo 4. ¿Qué más? Al nacimiento. A Moisés por poco lo matan, lo persiguen de cuando niño. ¿Qué pasó con Jesús, Jairo? Sí, igualmente, hubo una persecución, ¿Dónde ocurre todo esto en la infancia de Moisés? En Egipto. Y lo de la infancia de Cristo, ¿dónde él huye para salvarse? A Egipto. O sea, ¿cuál es la intención? Analízalo. Inclusive hay midrash en la conversación de Nicodemo, Juan 3:14, conversando con Jesús. Cuando Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Lo recuerdas, Jairo? Sí. Eso no es a lo loco, Jairo. Transfiguración. ¿Quiénes aparecieron con Jesús en Mateo 17? Buscaré paralelo a ese relato. Eso no tiene paralelo. Sí. Eso no tiene paralelo. Hay alusiones al pasar. Son muy diferentes, pero no tiene paralelo. Si usted quiere las descripciones, todos los detalles de lo que pasó en el famoso sermón vamos a llamarle, de la transfiguración, que también lo quieren vender que en Cesarea de Filipo. Pero cuando tú te vas al corte judío, Jairo, ¿sabes dónde lo ubica? En el monte Tabor. Pero está muy lejos de Hermón. Y ahí la arqueología ha dado con Tabor, pero no le da Cesarea de Filipo. Si estamos hablando de ciencia, Jairo, no diga que la tradición judía me contó una historia. ¿Me sigue? Sí. Bien, vamos bien. Me faltan idiomas, señores. Aquí me están faltando idiomas. Me están faltando 2 idiomas que habló Jesús. ¿Oyeron eso? Aparte de arameo y de hebreo, me están faltando 2 idiomas que habló Jesús. Y yo le puedo decir mi argumento. Usted no lo tiene, yo le digo mi argumento. Los otros 2 serían latín y griego. Ya, te lo dijo todo. ¿Por qué usted cree que yo puedo aportarlo y usted no se lo sabe, Jaime? ¿Por qué usted cree que habló latín y griego? ¿Por qué? Apórtelo. No, yo por la influencia que había en el mundo de Jesús. O sea, el idioma dominante era griego. De hecho, se escribe el Nuevo Testamento en griego. Pero mire qué sencillo, espérese. Mire qué sencillo. Número 1.
La Biblia, no la Biblia, el Nuevo Testamento, que es lo que estamos, me presenta de varias conversaciones entre los dos juicios civiles que tuvo Cristo delante de Pilato. O Pilato hablaba arameo muy fluido, o Jesús hablaba latín. Porque ¿cómo que estaban conversando Pilato y Jesús? Explíquenme, ¿en qué idioma estaban hablando? Y no creo que Pilato se va a humillar el idioma del reo, del que está preso. ¿Qué pasó? Eso es así. ¿Me doy a entender? Y que Pilato, déjeme estudiar arameo para que esta gente me entienda. No, usted tenía que hablar el idioma del imperio para dejarse entender. Esa es una. Hay más argumentos, eso, no porque sea el único. Porque tenemos el caso del centurión, los soldados que conversaron con Jesús. Ah, pues eran arameos que yo hablaba. Ah, pues esta gente tenían eso como idioma. No estaban obligados a saber arameo. Te lo voy a poner fácil, Jairo. Vamos a poner Estados Unidos como un imperio mundial ahora mismo. Y tú vas a Estados Unidos. ¿Quién está obligado? ¿Los norteamericanos allá a hablar español o tú a hablar inglés? Yo hablar inglés. ¿Dónde tú estás? ¿En qué territorio? ¿República Dominicana? No. ¿En Latinoamérica tú estás? Hay que adaptarse al idioma de ellos. Por eso. ¿Y quién era el imperio entonces? Roma. Señor, y cosas que se caen de la... No es que sea científico, ni tener doctorado en teología. Jairo. Ahora lo de los griegos. Recuerda que la cultura, independientemente de Roma como imperio, Roma adoptó la cultura helénica. ¿Y cuál era el idioma, vamos a llamarle comercial, de la época? De por sí, ¿cómo se escribió el Nuevo Testamento? Griego. Y hay un texto donde dice que Felipe, oye esto, Felipe, más no recuerdo, Andrés, corrijo. Dice que Andrés llevó unos griegos para conversar con Jesús. O Andrés le tradujo a Cristo o Cristo sabía griego. Jairo. Sí. Y te doy base bíblica, puedo compartirla por el grupo. A Jesús le llevaron unos griegos para hablar con Cristo. ¿En qué idioma hablaron? ¿En arameo, en hebreo? ¿Eran griegos? Y era el idioma dominante. Por eso. Entonces, se ve que Jesús, y no me sorprende de Jesús, porque pero venga acá. No es de cifra que estamos hablando, es de Jesús, por si acaso. Entonces, yo no dudo, pero vemos, nadie discute que Pablo fuera políglota, nadie discute eso, ¿sí o no, Jaime? Así es. Porque ¿en qué idioma estaba hablando Pablo? ¿Usted cree que era arameo? Que Pablo le estaba hablando en el Areópago, en la colina de Marte, a los estoicos y los epicúreos, allá a la altura de Hechos 17. No eran arameos, ni eran hebreos, ministro Jairo. Te doy una prueba fuera de la sinagoga de Jesús hablando hebreo, Jairo. Dele. Camino a Damasco, Hechos 9, la conversión de Saulo. Dice, y escuché una voz en lengua hebrea que me hablaba. ¿Quién habló con Saúl? Camino a Damasco. Jesús, cuando tuvieron el encuentro, camino a Damasco, Jesús. Dice que escuchó una voz en lengua hebrea, literal. ¿Escuchaste? Sí. Entonces, ¿hablaba o no hablaba hebreo? Sí, claro. Y eso demuestra, si le habló en hebreo a Saulo, es porque Saulo lo entendía también. Si Jesús no le habló en arameo, Jesús le habló en hebreo a Saulo, o en hebreo, y el texto lo dice. Lucas recoge la información. Recuerde que Lucas entrevista a Pablo. Él hace su investigación, su tarea. Bien. Vámonos con esta plantilla, Jordan. Ayúdame aquí. Bien, el arameo y Jesús. En esa época, el arameo era el principal idioma usado para las transacciones comerciales, políticas y literarias. Fue el idioma principal de Palestina, Siria y Mesopotamia en la etapa formativa del cristianismo y del judaísmo rabínico. Jesús y sus discípulos, de acuerdo con los relatos de los evangelios, hablaron arameo. Bien, Jordan, gracias. Bien, aquí tenemos más información, Jordan. Vamos a ver qué puede recoger de aquí, Jordan. Y aquí hay una información,
Y la domina sí. Hay un micrófono que no me está ayudando por ahí. Hay como se está repitiendo. Alguien tiene dos dispositivos, parece. Ayúdenme con eso. Quédese con un dispositivo, por favor. Bien, entonces, es lo de la. Aquí está en la plantilla, Jordan. Lo de la sexta palabra de Cristo en la cruz. Consumado es. Está en varios idiomas aquí. No sé si lo puedes percibir. ¿Sigues ahí, Jordan? Sí, sí, latín, griego, hebreo, Sí, dele aquí. arameo. Dele aquí, exactamente. Dele esta plantilla. Ok, lenguas de Palestina. ¿Qué lenguas hablaba Jesús? Aquí vemos latín, griego, hebreo y arameo. Los idiomas del pueblo de Jesús. Las informaciones que hemos manejado hasta ahora no estamos mal. No vamos mal entonces, Jordan. Sí, exactamente. Dele aquí donde dice tetelestai. Consumado es en griego, tetelestai. Tetelestai. Sí, sí, Y puede ver que abajo dice en el hebreo arameizado, sí. eso fue lo que Alá shalom. textualmente y de manera literal Jesús dijo en la cruz. ¿Qué te parece? Excelente. Es decir, de manera oral, literal, contextual, lo que Jesús dijo fue Alá shalom. ¿Qué se escribió para el destinatario? Por los requisitos. Recuerden que por eso fue canónico el libro. Se escribe en griego, ¿verdad? Ya explicamos por qué, por la cultura, la valoración y todo esto. Entonces, ¿qué se escribe? Tetelestai. ¿Qué dice? Alá shalom. ¿Cómo se translitera hoy en día? Que es pobre, ¿eh? Nos quedamos cortos. Consumado es. Está mal. ¿Sabes cómo debe transliterarse tetelestai, Jordan? Y tú dominas el griego. Lo escucho. Deuda totalmente pagada. Saldada. Deuda saldada. Sí, así es más Ese era el explícito. concepto que se usaba en el comercio de la época, Jordan. En las transacciones comerciales. ¿Escuchaste? Cuando hacía una transacción, Correcto. deuda totalmente O el pagada. sello, Ok. la carta de saldo que te dan los bancos, Jordan, hoy. Te dijo un equivalente ya. Esa era la carta de saldo en las transacciones. Ya saldó su deuda. Entonces Ya la deuda está saldada. escribía tetelestai. Tetelestai. Eso está terrible, maestro. Pero alábalo que vive. Así es. Bien, dele aquí, Jairo Lorenzo. Jesús, según el judaísmo. Jesús según el judaísmo. El judaísmo rechaza la creencia de que Jesús es Dios, ya que resulta incompatible con su estricto monoteísmo. Igualmente rechaza su identificación con el Mesías o como profeta. Sin embargo, un personaje llamado Yeshu o Yeshu en hebreo es mencionado en antiguos textos rabínicos, entre ellos el Talmud de Babilonia. El nombre es similar, aunque no idéntico, a Yeshua, que es considerado por muchos autores el nombre original de Jesús en arameo. Bien, ¿te suena, Jairo? Yo sé que sí. Esto ya es retórica porque yo sé que tú dominas el tema de la crítica textual. ¿Qué es un palimpsesto? El palimpsesto. Sí, es un manuscrito reescrito, o sea, que se borra el de abajo y se le escribe. Papiro sobrescrito. Exacto. Y tenemos Maestro, muchos ejemplos en la historia. Dame un segundo, Jordan. Voy contigo ahora. Déjame terminar esta idea. Voy contigo. Tengo presente. Jairo, se encontraron palimpsestos en intentos de borrar del Talmud el nombre de Jesús. ¿Qué te parece? No había escuchado el dato, pero bien interesante. Y pues recuérdamelo para compartir. Tengo plantillas concernientes a eso en otro material. Está bien, yo solo recuerdo por el Sí, para que tengan manejen esa información al dedillo. Ahora sí, Jordan, te escucho. manuscrito reinscrito de San Efrén, por ejemplo. Sí, ese sería el palimpsesto más famoso que hay. Y ya se ha convertido hasta en un códice. Ya. Uno de los hallazgos más importantes.
Ah, maestro, pero usted tiene todos los cartuchos, ciencia bíblica. Bueno, por eso el maestro, ¿eh? Me defiendo un chingo, ¿verdad? Estamos aprendiendo. El líder que diga que dejó de aprender, ese día dejó de ser líder. Tengo unos cuantos retos por ahí, unos cuantos desafíos, Jordan, todavía. Nadie puede dar lo que no tiene, Jordan. Es así. Bien. Vamos a ver aquí la pastora. Yo no he escuchado a la pastora hoy, señor. La pastora no vino hoy a la clase. Y la pastora, nuestra pastora, ¿dónde está? Que no la estoy sintiendo hoy. Pastora, Alexandra Castillo. Parece que quiere decir el nombre. Bueno, la pastora parece que está simbólica por ahí. Bien. Doctor Melvin Daniel Santana, ¿está con nosotros? ¿O también está simbólico? Seguimos con el simbolismo entonces. Bien. Confesor Jiménez, ¿está activo ahí? ¿Está por ahí activo con nosotros? Confesor Jiménez, ¿está con nosotros? No le escucho. Vi que abrió su micrófono, pero no lo escuché. Bien. Bajo la dominación de Roma. Recuerden que Roma era el imperio. Aunque sea trasfondo judío, tenemos que hablar de Roma como imperio. Dígame, confesor. No, estamos pasando lista, confesor. Bien, excelente, ahí, atento, tranquilito ahí. Dele aquí, Jairo. El imperio romano. Estabilidad en la región, construcción de numerosas fortalezas fronterizas, sufragadas, con, dice, romanización, presentes al emperador, construcción de cesárea marítima, romanización de ciudades judías, el águila en el templo, sacar máximo rendimiento a la ciudad, rígido sistema, o sea, con el rígido sistema tributario, enorme presión fiscal que afecta especialmente a los más desfavorecidos, creciente nacionalismo, Marco 15:7 está la cita, descontento generalizado, pobreza. ¿Reconoces algún rasgo de la sociedad actual? Esas son consecuencias a la amarilla, la de abajo, la consecuencia del régimen. ¿Me escuchan? Sí, nunca lo dejamos de escuchar, tranquilo. Seguimos. Es para cambiar la plantilla. Seguimos aquí, la sociedad bajo ese imperio. La sociedad bajo el imperio, estaban los esclavos, o sea, no ciudadanos, ¿verdad? Esclavos y libertos. Entonces, ciudadanos, la plebe o clientes, nobilitas, patricios y plebeyos enriquecidos. Allá en la cúspide tenemos a los senadores y administradores del imperio. Bien. Dele aquí, Jairo. Seguimos, el tema continúa. Hay varias plantillas. La sociedad palestina del siglo I estaba llena de jerarquías y divisiones sociales, libres y esclavos, circuncisos e incircuncisos, judíos y samaritanos, hombre y mujer, grecoparlantes y no grecoparlantes, ricos y pobres, diferentes sectas o escuelas judaicas, etc. Esto es fundamental para comprender el mensaje de Jesús y el porqué de su reacción. La misma religión judía establecía esas jerarquías en muchos casos y propiciaba divisiones enormes que chocaron al Galileo. De esto hablaremos más adelante. Esta era la sociedad en tiempo de Jesús. Sí, seguimos aquí. Mire, esta clasificación es mucho más amplia, Jairo. Entonces tenemos los grupos marginales, senios,
estaban los bautistas, samaritanos, pueblos, fariseos, judíos, galileos, ancianos, mujeres, pobres, esclavos, pecadores, excluidos. Por otra parte estaban los partidos, bueno, yo leí la plantilla mal, o sea, los partidos religiosos están en el centro, esenios, fariseos, saduceos y celotes. Así van, ahora sí. Entonces, entre los saduceos estaban en el templo los levitas, sacerdotes, los guardias. Ok, déjame ver que me perdí. Grupos políticos, celotes, herodianos, romanos y publicanos. Entonces tenemos el Sanedrín conformado por ancianos, escribas y sacerdotes. Sanedrín o consejo judicial. Sí, pero recuerde que había Sanedrín en todos los pueblos, ¿eh? Sí, habían pequeños Sanedrín. Esta es la de Jerusalén, la del templo. Póngale nombre. Si la el gran Sanedrín era ese. Sanedrín, exacto. Exacto. Es bueno aclarar la cosa. En ese sentido. Aquí hay otra pirámide, Jairo. Pirámide social. Tenemos allá en la cúspide el sumo sacerdote, nombrado por los procuradores romanos, los saduceos, Sanedrín, compuesto por sacerdotes y escribas, están los fariseos, más abajo los celotes, luego el pueblo judío, y por último, a los marginados, publicanos, enfermos, pecadores públicos. Vamos bien. Bien, gracias, Jairo. Aquí yo paso con Jordan. Yo sé que Jordan se defiende con este tema y él va a reciar de duro aquí. Jordan, ayúdanos aquí. Ok, bien. Fariseo Shigmi es uno de los que realiza la acción de Siquem, Shechem, hombro, es decir, que realiza sus acciones sobre su hombro para que todos los vean. Este es el que en la sinagoga siempre estaba normalmente estaba de pie, aunque era particular de la, vamos a decir, si lo podemos decir así, de la adoración desde el segundo templo. El fariseo Nikpi es alguien que golpea juntando sus pies, es decir, el que encuentra excusa para prorrogar y no hacer buenas acciones. Fariseo Kizai, Nahman, B. Isaac, dijo, es aquel que hace que su sangre fluya contra las paredes, es decir, camina hacia la pared para evitar mirar o tener contacto con una mujer. Los fariseos. Se cree que esta secta surgió en el siglo II antes de Cristo. Los judíos comenzaban a ser helenizados. Su propósito era conservar su integridad nacional y la conformidad estricta a la ley de Moisés. Mezclaban un fervoroso patriotismo con la devoción religiosa, luego se convirtieron en una secta formalista e hipócrita de justicia propia. Representaban el grupo con más autoridad entre el pueblo, eran influyentes y participaban en la dirección religiosa. ¿Hay otra plantilla, doctor? Sí, claro, claro. Ok. Usted sabe que sí, porque estamos hablando de los 7 tipos, 7 escuelas de la época. Ok. Dos más importantes, que le llaman, y las demás tenían conexiones directas e indirectamente con esta, y 7, por lo tanto, tipos de fariseos. Por eso le dije que usted, esto es un dato que usted lo que está refrescándolo apenas. Exactamente. Cuarta, el fariseo mortero, Rabá Shila dijo, su cabeza está inclinada como una mano de mortero. En su mortero, es decir, se presenta humilde constantemente. El fariseo que constantemente exclama,
¿Cuál es mi deber para que pueda cumplir? ¿Cuál es mi deber para que pueda cumplirlo? Lo que no es una virtud, lo que dice es, ¿qué otro deber es para mí para que pueda realizarlo? Es decir, calculando constantemente las buenas acciones frente a las malas. 6 y 7, fariseo del amor, es decir, sirve a Dios por amor, y el fariseo del medio sirve a Dios por temor al castigo. Exacto. 7 escuelas y este tipo de fariseos. Esto es muy interesante, Jordan, porque como que nos perdemos. Recuerdo una anécdota, no sé si la compartí con ustedes. Un colega, hoy colega, y en ese tiempo compañero de estudio del doctorado, él estaba fluyendo, arreciando, como se dice hoy, Jordan en la exposición. Hasta que él dijo, no, porque los fariseos. Y yo pregunté, cuando él terminó la exposición, yo tengo una pregunta. Diga, hermano Cifre, cuando usted habla de los fariseos, ¿a cuál de los 7 tipos usted se refiere? Dice, no sé, ni sabía que había 7 tipos. Y le dice Joselman, que era el maestro, Jordan, le dijo, Sí. ¿se da cuenta por qué hay que estudiar y revisar? Entonces, usted tiene una tarea ahí ya usted sabe que había 7 tipos de fariseos en esa época, revise ese detallito. Sí, Escuchaste, Jordan. maestro. Es tanto así que cuando conocí el dato, bueno, incluso directamente ese tipo de datos uno siempre uno lo lleva con las personas que se lo dio. Obviamente, fue usted que en la licenciatura aquí en San Pedro, que ha llovido mucho después de eso, usted dio el dato y eso me ha acompañado todo el tiempo y cada vez que escucho una persona que no sea en este ambiente académico, obviamente, pero otros colegas de diferentes universidades y ni se diga institutos bíblicos, hablar de fariseos, tengo que corregirlo obligatoriamente, porque muy pocas personas, increíblemente, hasta personas que conocen de costumbres judías, siempre dicen fariseos en plural, siempre, nunca especificando que hay varios grupos y que no era solamente hablando como como un grupo completo y metiendo todo el Sí, mundo en la sí, misma bolsa. lo meten exactamente en el paquete a todo. Y no es así, había fariseos, había 5 terribles, sí. Pero por lo que puedes ver, había 2 tipos de fariseos, que es lo que yo creo que puede entrar Gamaliel, Nicodemo, José de Arimatea. Esa gente para mí tenían que ser de esos 2 tipos de fariseos buenos, positivos. Así que Incluso había los muchos, 7 no eran azarosos. no, no, y había muchos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, habían fariseos que habían creído en Cristo, incluso que eran los que estaban causando disputas entre si había que circuncidarlo y demás. Ya tú puedes saber. Bien. Vamos a ver, ministro Melvin. Melvin, ¿puede hablar? Maestro, por aquí. Gloria al Eterno. Bienvenido, doctor Santana. No, no, lo estoy escuchando, maestro, escuchándolo. Y no veo a su esposa conectada o está en el mismo dispositivo. No, ella está, tuvo que venir adelante, ella se quedó ya resolviendo con una paciente de un degrado y de un aborto y eso. Oye, ¿qué es lo que le pasa a estas mujeres, varón? Hay que orar por estas mujeres. Digo, a ustedes les conviene. Ok, no, tampoco Voy a ya. retirar mi oración. Voy a retirar mi oración. No, 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 tranquilo, que yo prefiero más, ese es el procedimiento que más yo detesto, el degrado, maestro, porque usted sentí cuando está sacando esos trozos del feto muerto, eso me da hasta dientera, yo detesto ese procedimiento, Sí, pero pero hay que hacerlo. culpe a su madre. Culpe a su madre por eso. No, fui yo de necio, ella me lo dijo, no estudia esa vaina, mijo, pero uno de necio al final. Bien, mal. Por quien estamos orando por Danielito. Bueno, madre, ahí lo vi ayer con un micrófono y una vaina en la iglesia y dije, bueno, que Dios meta su mano. Ay, pastorado, eso llama, eso Ay, jala. bien, bien. Bien, Grupos sociopolíticos. dele aquí. Grupos sociopolíticos marginados. Había grandes grupos marginados por distintas causas, tanto religiosas, morales o racistas. Los publicanos eran marginados porque cobraban por encargo de los romanos los impuestos sobre las mercancías importadas. Como el dinero que cobraban superaba los impuestos para quedarse con una ganancia, cometían muchos abusos y el pueblo en general
los odiaba y los tenía por ladrones. Determinados enfermos, sobre todo de la piel, leprosos y de enfermedades mentales, se veían apartados de toda vida social, incluso de la religiosa. Los minusválidos, cojos, ciegos, paralíticos, frecuentemente convertidos en mendigos, eran otro tipo de marginados. Los gentiles, los que no eran judíos y las pecadoras públicas, dígase prostitutas, adúlteras, eran discriminados por motivos morales religiosos. Bien, Melvin. Él aquí, Melvin, no se me vaya lejos, Melvin, ¿eh? Le tenemos trabajo aquí, no se preocupe. Situación económica. La economía judía en tiempos de Jesús se basaba principalmente en la agricultura, siendo la zona más fértil de Galilea. En zonas como el lago de Genesaret destacaba la pesca y la industria conservera, Magdala, y en Judea destacaba toda la actividad generada en torno al templo en Jerusalén. Melvin, ¿cómo el lago de Genesaret? Varios. ¿Y por qué le dicen el mar de Tiberiades? ¿Cómo así? ¿Cómo fue, maestro? ¿Por qué le dicen mar de Tiberiades si es el lago de Genesaret? Si es un lago. No, usted sabe que eso viene de Jan, del dios, y generalmente, como ya hemos visto en arqueología bíblica, pues ellos le llamaban mal a todas las porciones de tierra. Pero ya sabemos en nuestro tiempo, ¿verdad?, que los diferentes sitios de agua pues se dividen en lagos, ríos, mares, así sucesivamente, y más si son de agua salada. Pero sabemos que es un lago, maestro. Ah, bueno. Sí, que eso es simbólico, el mar de Tiberiades. Sí, sí, eso es más de costumbre judía, sí, correcto. Ya, seguimos aquí. Siga aquí, Melvin. Ok, situación económica y social de Israel. Lectura inicial, Mateo 22, 15 al 22. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Objetivo del tema: conocer el entorno político y económico de Israel en tiempos del Nuevo Testamento. Situación económica. Pero uno, recursos naturales. Y podemos mencionar lo que es la agricultura. La agricultura es el recurso y la actividad principal de la Palestina del Nuevo Testamento. La siembra es a mano y se cosechaba cebada y trigo. Ya sabemos lo del, ¿verdad?, el tecnicismo de Palestina, que es Prolex. Sí, proléctrico, 200 años después de Cristo. Esta estadística me interesa mucho y Ay, ay, necesito ay, su ay, ay, opinión ay, personal al final. ay, 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 La ay, opinión del doctor Santana ay, al final de esta ay. plantilla. Ahí no me involucre en eso. Bien, aquí gastos de una familia de la clase obrera de la Palestina del Nuevo Testamento. Aquí podemos ver, pues, cómo se van dividiendo en porcentaje el tema de cómo se financiaba o en qué se gastaba o a dónde iban dirigidos los fondos monetarios de estas familias en la Palestina del Nuevo Testamento. Entonces, ellos más o menos un 30% en ropa, un 20% en alimentos, un 10% en limosnas, 10% fiestas religiosas, 11% diezmo religioso más impuestos del templo, 4% impuestos romanos y local y un 5% de impuestos legales y soborno, maestro. Su opinión personal, porque le tengo dos preguntas. Pero quiero Mi escuchar su opinión opinión. personal. Sí, sí, su juicio crítico de esta plantilla. ¿Qué le No, llamó la yo atención? diría, ¿Qué le llamó la atención? yo Yo le tengo diría, dos maestro, preguntas. ok, ok, perfecto. Y yo diría que ahí, por ejemplo, cuando que llama mucho la atención, o sea, el mayor porcentaje en ropa, ¿verdad? Que si usted lo traspola a nuestra época actual, tú dirías, pero ¿y cómo que una familia va a gastar más en ropa que en comida? Si una familia pues tradicional lo que más consume
son los alimentos para poder subsistir, pero yo recuerdo, creo que fue en la clase de arqueología, si no me equivoco, que en aquella época pues la ropa era bastante costosa, o sea, no había tantas facilidades para conseguir diferentes atuendos. De hecho, se hablaba de que incluso en la época había personas que muchas solamente tenía una sola muda de ropa, incluso arreglar la ropa también era costoso, o sea, que para la época la ropa era cara y era obviamente necesaria, entonces demandaba mucha financiación de parte de la economía de la familia en aquella época. A ver, ¿qué más aquí? Bueno, que dice 11% de diezmo religioso. Entonces tú dirás, bueno, ¿y por qué un 11% de diezmo si se supone que el diezmo significa un 10%? Pero sabemos que existían varios tipos de diezmos, de hecho 3, si no mal recuerdo. Tipo de diezmo habían Tres oficiales grandes diezmos, pero 4. Cuando usted 4. cuando ¿Cuál usted es el cuál? incluye Ajá. ahora no estoy buscando el nombre, el terumat maser, o maser terumat, que era el diezmo del diezmo. El Maser diezmo del terumá. diezmo. El teruma, recuerda que es ofrenda. Sí, Y sí, ajá. maser es diezmo en hebreo. Entonces, el Sí, maser terumá era el diezmo del diezmo. ok, Nehemías, como nadie, te habla del diezmo del diezmo. Si de Nehemías para acá se implementa el diezmo del diezmo. ok. O sea, que ahí por eso sería el 11% de los diezmos. Y yo hablo Ujú. de 4 tipos de diezmo, incluyendo el diezmo del diezmo. Sí, sí. Ah, yo manejaba 3 tipos de diezmos más. Hoy en día se le llama a sí mismo. Hoy lo consigo porque yo pertenezco, le digo porque yo Sí, soy tesorero del ajá. presbiterio o secretario, y me tocó cuadrar y manejar la información, mejor dicho. Y asistente entonces del tesorero en su Ok, defecto. Y veo que en las plantillas tiene la siguiente categoría de ellos. Es para sí. ilustrar. Dice diezmo del pastor, si el pastor diezmo. Atención. Para que eso no lo manejan y yo andan diciéndolo. Ey, Pero ey, ey, a los ey. concilios los pastores tienen que diezmarle. Dice diezmo del pastor. Se supone. Dice diezmo de las ofrendas y diezmo del diezmo. Si cuánto entra de diezmo, bueno, entran 5,000 pesos. De ese diezmo que entró en la iglesia en ese mes, 5,000 pesos, se envía un 10% al concilio. Así que el pastor, por más que quiera, no. Si es un concilio que fiscaliza, no se Ujú. puede quedar con los 5,000 pesos. ¿No? No debería. Qué es lo que yo digo? Si usted me habla de diezmo, aplíqueme todos los diezmos y vamos a darle. Pero no me solamente un solo tipo de diezmo me quiera vender. Ya ando yo Entonces, metido y me lleno de odio. existe hoy todavía, ese por lo menos existe, para que no se habla en la iglesia, Ujú. el diezmo del diezmo. El que no se usa es el diezmo trienal, el maserani. Sí, que cada Ese 3 no años. se usa. Ujú. Ese no conviene, porque todo lo que se reúne en ese año, en el año, no en el mes, Melvin, Sí, todo sí, lo que se reúne ese año sí, es porque para era el muerto. huérfano, para el pobre, para la Para la viuda. viuda. Ujú. Eso yo tengo 32 años y no aspiro. Creo que voy a morir, no lo voy a ver. No lo he visto y no aspiro a verlo tampoco ya. Ya yo Ah, perdí la fe. La perdí. sí. Sí, ya la perdí. No, maestro, y el 20%, bueno, en los alimentos, que obviamente una familia tiene que comer, el 10% de limosna. De por sí, el judío hasta el sol de hoy siempre ha sido muy dadivoso, le encanta ayudar y dar, o sea, sembrar. Yo he visto muchos documentales e historias de ellos y veo que son muy dadivosos con respecto a los necesitados. Bueno, 10% que estaban destinados a las fiestas religiosas. De hecho, creo que había un diezmo también que estaba destinado para poder suplir el tema de la fiesta y que la familia pues pudiera celebrar las fiestas. 4%. Ah, bueno, y ahí también está el impuesto del templo, que está la famosa anécdota en Mateo 17, que eran básicamente de 2 dramas, y sabemos que el estatero valía 4 dramas, que ahí está esa historia del pescado, de Jesús y todo eso. Me respondiste ¿Eh? la pregunta sin hacértela. ¿El Esa qué, era la maestro? ¿Cuál? pregunta. Lo del estatero, si lo recordabas y cuánto se daba Ah, sí, sí. de impuesto en el templo anual, cuánto Sí, sí, bueno. equivalía por el Ujú. judío promedio, por cada cabeza judía.
Aunque yo tengo una incógnita, maestro, porque me está hablando de drama y de estatero y eso, pero en el templo judío se podía, tuvo ofrendar con moneda extranjera. Estaban los cambistas, ministro, recuerde. Exactamente. Ah, ok, ya. Sí, había cambistas, claro. Eso no Sí, era un ellos problema. cambiaban, ¿verdad? Y Claro, podían ellos trabajaban más llevarla- con el ciclo de llevarla plata, exactamente. se movían Ujú, más con el ciclo, ujú. y la blanca, que sí era una moneda acuñada directamente por Herodes, y por la dinastía herodiana, el Sí, representante ¿verdad? De los judíos, rey títere, pero el rey de los judíos, en conclusión. sí, Sí. sí, Bueno, no es. hay prueba arqueológica de que, ¿cómo se llamaba? Creo que Simón Macabeo, Simón Macabeo de la dinastía Macabea, terminó siendo corrupto, terminó siendo político. Él llegó a acuñar monedas. Simón Macabeo, el Al, hermano de fin- Judas Macabeo. al final se venden todito. Sí, terminó acuñando monedas. Terminó siendo un rey títere de la dinastía Seleucida, ministro Melvin. Dios. Terminó siendo un títere de los antíocos, Ujú. de la dinastía Seleucida, por cierto. Sabe que esos temas el tema de la moneda, que eso, bueno, está contemplado, no sé si hay una materia aquí de la numismática. Sí, sí, la va a dar mi esposa, la numismática. Que es muy interesante, maestro, porque mucha gente conoce eso. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los talentos, la gente cree que son virtudes que la gente tiene, que esto, que ahí tú no me puedes hablar de Pero cuarto. deja eso para la materia. Oye, Te pero que van a la gente. aprender todo eso, que había dos tipos de talento: talento babilonio y el talento Ujú. romano. ¿Y a cuánto equivalía? Igual que los códigos. Los códigos, había talento de oro y talento de plata. Ujú. Y que era una medida de capacidad. Ustedes van a ver todo esto con lujo de detalle. Y van a aprender también, ahora yo le doy la premisa solamente. Pero después van a ver eso con lujo de detalle. Si se habla de moneda en la Biblia, es por Mm. Lexis. Porque de moneda Sí. podemos hablar en el 700 a.C., el rey de Lidia, Creso, es el que acuña la moneda. Creso, rey de Lidia, 700 a.C. Antes de ahí no me habla de moneda, Melvin. Sí, porque lo que había era trueque, maestro, en verdad. Se vivía del trueque. No me Antes de. hable de moneda. Sí, igual que el tema del diezmo. Cuando usted se va a Levítico, no he No, visto a nadie todavía. Yo no he visto a nadie, ministro. Voy a repetir, y sin jactancia lo digo, porque esto no es una caligrafía tampoco. En 32 años no he visto a nadie hacerme una exégesis correcta y hacerle justicia a Levítico 27 con el tema del diezmo. Sí, porque el texto no habla de ¿Sabe dinero, lo habla. que dice el ministro? Eso no se lo van a explicar. Ajá. El pobre podía fallar con su diezmo sin problema, pero venían unas consecuencias. Venía una multa, una mora, y tenía que darlo con un excedente de un 20 adicional. En los productos del campo, menos en el ganado. Si el diezmo era del ganado, estaba exonerado. No se aplicaba el 20% al ganado. ¿Escuchaste? Sí, Oye, esto. interesante. Y no escuché a nadie hablándome de eso todavía. Entonces, No, no. hoy en día, pregúntale a cualquier líder, ¿verdad? Y mire que no uso mucho, pero esta clase para eso, lamentablemente. Yo no critico a los pastores. Yo quemé esa etapa ya. Pero no he visto a nadie hasta ahora explicarlo y decirle a un miembro, hasta el sol de hoy, ni he escuchado a un miembro decirlo tampoco, que un pastor le dijo que puede fallar con su diezmo. Déjenme cambiarme de dispositivo para mover. El diezmo no se fía, Melvin. Se supone que no, ¿verdad? Se Pero dijo que supone. iba a ser bíblica. El judío lo hacía. No tengo las condiciones ahora. Ok, lo da más adelante, con un adicional, pero lo podía dar más adelante. Con Itevi. Exactamente. Pero oye, falla con tu diezmo, que hasta ahí llegó tu cargo. No, no, incluso en la Asamblea de Dios, que es la que yo puedo hablar, que es donde yo me congrego, uno de los requisitos fundamentales para usted ser un líder en cualquier área es que usted tiene que tener buenos reportes de diezmador. O sea, que usted tiene que ser un diezmador activo para poder recomendarte como líder. Para que tenga una idea. Bueno, los 4% de impuestos romanos y locales, ¿verdad? Que ahí se encargaban los publicanos y eso. Y el 5% de impuestos ilegales y solo, que sabemos que en todas las sociedades del mundo siempre ha habido
su mafia por debajo, mira, te voy a dar esto para que tú me hagas esto, su truquito por abajo, y eso era reservado y era muy importante en la época, hasta para tú sobornarle a un romano o a un soldado, para que, mira, para que me cuide, para que me lleve esto aquí. Siempre se ha existido mafia en toda la civilización, o sea que eso es parte del crecimiento. Bien, Melvin, excelente. Me llamó la atención, Melvin, la segunda pregunta, eran dos, acuérdate. No sé qué raro que no te llamó la atención. Lo de la corrupción no es de ahora, Melvin. Observa, 5% era para los ilegales y los sobornos. Sí, El eso yo lo judío, acabo de... pero espérate, Melvin, espérate. Si hay una gente religiosa todavía hoy, el judío, Sí. ¿cómo puede ser que esta gente tan religiosa y aprobaban y apoyaban el soborno? Porque Es estamos que hablando del judío, aquí no estamos hablando del impío, de que el impío, el gentil, no, el judío. 5% de lo que ganaba era para los sobornos y Maestro, las es cosas que ilegales. en la época, en la sociedad que ellos estaban viviendo, en ese tiempo, era necesario para su supervivencia, obligatoriamente. Entonces usted cree en la ética relativa, ética ¿Eh? situacional. En la ¿Cómo ética fue? relativa situacional, ¿usted cree? No sé, yo no creo, o sea, si nos vamos a la Biblia y eso, usted debe de mantenerse Es que yo firme puedo hablar mentira para defenderme. en una posición. O sea, yo creo que, porque eso no tiene que ver tanto con la religión, tiene que ver con el ser humano. El ser humano siempre lamentablemente, va a recluir a cierto tipo de altimaña para sobrevivir, maestro. Es una selva. En esa época era lamentablemente necesario, en esa época. Mucha violencia, un imperio que dominaba Palestina, y para ellos poder subsistir, porque eran dominados, no tenían fuerza política ni nada. Bien, seguimos, Melvin. Gracias, Melvin. El culto sinagogal, sinagoga de Cafarnaúm. Jordan, háblame del culto sinagogal, de la sinagoga. Aquí plantilla suficiente y yo tengo material por último y 17 llaves. Pero quiero escuchar a Jordan Alburquerque, ¿qué sabe de la sinagoga? ¿Qué conoces? Hay una, hay un micrófono abierto. Vaya hablando, que eso lo resuelvo yo. Ok, excelente. El culto en la sinagoga, en las sinagogas se fueron añadiendo, entrando en el ambiente en el tiempo de el destierro. El tiempo del destierro ya propiamente de el segundo templo, o sea, ya hablando del segundo templo, después del destierro de Judá. Jordan, disculpe, en tu Ajá. locución necesito que me responda. ¿Por qué en el Ok, Salmo 74:8 habla de sinagoga en la traducción que manejamos? En la clásica Reina Valera de Santa, perdón, disculpe, Santa Reina Valera de 60. ¿Por qué me habla de ajá. sinagoga si no existían todavía? Siga. En el Salmo 70, ¿puedo buscarlo? Sí, 74:8. Voy allá. Salmo 74:8. Salmo 74:8 dice, los redujeron a ceniza, como a todas las sinagogas del país. Ya no vemos ondear nuestras banderas, ya no hay profetas entre nosotros, ni hay tampoco quien sepa cuánto más debemos aguantar. Bien, eso es ese salmo, maestro. Entonces ahora le pregunto a usted, ¿ese salmo se circunscribe a qué época específicamente? Maestro. De Esdras para atrás, tenía el micrófono cerrado. ¿Cómo usted me va a escuchar? De Esdras para atrás, es el contexto. Esdras. De Esdras para atrás. Entonces eso quiere decir que sí había sinagoga antes del regreso del retorno. Antes ¿Usted cree que las antes sinagogas nacen de Esdras para adelante? Yo le dije de Esdras para atrás. De Esdras para adelante, hábleme de sinagoga, pero no de ok, Esdras para ok, atrás. Yo dije de ok, Esdras para ok. atrás.
Ok, excelente, excelente. Entiendo, bien. Entonces, en ese sentido, nacen como un auxilio a tener el culto o el lugar litúrgico en diferentes lugares. Habían varias sinagogas, una de las más importantes es la de Capernaum. También se menciona porque es probable que Jesucristo, según algunos expertos, tuviera su casa allí. La sinagoga contaban mayormente Oye, esta con... información que busqué, Jordan, esta yo la busqué, esta no es de mi mente, es para confirmarme el pecado. Salmo 74, esta es una fuente que yo tengo que consulto. Petición a Ok, Dios de que se acuerde de su santuario. El santuario destruido, el templo destruido, no sinagoga, atención. Este salmo se sí. titula Masquil de Asaf. Recuerden que un masquil es un tipo de enseñanza y de instrucción. De por sí eso es lo que significa. Está Sí. conectado a instrucción. Es una súplica, por lo tanto una oración de gran dolor por la destrucción del templo. ¿Escuchaste? La mayoría de los comentaristas, oye, esto unanimidad, sin caer en falacia de la autoridad, creen que este salmo sigue contextualmente hablando a la destrucción del templo por los babilonios. Por lo tanto, es entre el 606, más o menos, sí, Jeremías, en tiempo de Jeremías, 606 antes de Cristo. ¿Qué te parece? Excelente. Sí, en el 606 aún no había sido destruido el templo, pero sí estaba viviendo Israel como un todo, Israel y más propiamente el sur, estaba viviendo un tiempo bastante difícil en donde habían pocos profetas genuinos y la adoración estaba totalmente secuestrada, la liturgia, la liturgia, no recuerdo el término hebreo para adoración, estaba siendo muy vendida, incluso habían profetas asalariados que eran los que estaban rodeados, de lo que estaba rodeado el rey, que era literalmente así, incluso que escucho o no he escuchado nunca o muy poco hablar de esa actividad, de la actividad profética asalariada. Shahad, ¿Es el término? hebreo para adoración. Ok. Shahad, Ajá. postrarse, que es postrado, Sí, humillación. Y habla más de una posición sí, de una posición. que de una, vamos a llamarle, eventualidad, por poner un nombre. Exacto. Exacto. Entonces, por ejemplo, la adoración que se trabaja en Juan 4 con la mujer samaritana es diferente. Y también hay que entrar al contexto hebreo para entender a lo que se refiere Jesús. Pero el término o a lo que nos referimos aquí a la sinagoga era que comenzaron a utilizarse que según las fuentes, Ministro, el que lee Juan 4, escúchame que te interrumpo a propósito, el que lee Juan 4 sin tener conocimiento de ser y judía, se quedó en el aire. Está lleno de midrash. Yo creía que Mateo era el papá de la técnica judía en el Nuevo Testamento, ministro, hasta que leí un artículo, no un libro, no dije un libro, un artículo de un experto en el área, donde él explica, por el argumento, los 21 capítulos de Juan, él explicaba detalladamente dónde había midrash. Oye, esto, y la técnica de Pesher. envíe eso, Y maestro, él porque dice, pues lo voy a compartir. sí, por Lo favor. leí y lo disfruté. Y él dice, la tesis de él es que el libro con mayor midrash de todo el Nuevo Testamento no es Mateo como yo creía, ni Hebreo, es Juan. ¿Qué está ¿Escuchaste eso? relajado? El Evangelio de Juan, lleno de De, midrash. pero Oye entonces, esto, Jordan. Yo estaba perdido también. Hasta yo estaba perdido. ay Dios mío, ¿qué hacemos entonces con los biblistas que dicen que Juan no pudo haber escrito, no pudo haber escrito, Juan el discípulo no pudo haber escrito el evangelio porque es un evangelio totalmente helenístico? Ay Dios mío, cuántas cosas hablé yo. Pobre Juan y yo lo descartando. Recuerda que para que fuera canónico pasó lo mismo que con Mateo. Esa es mi opinión personal. Fue Increíble. traducido un coine jónico elevado, refinado, porque vemos un jónico muy refinado. Diferente al de Apocalipsis, que hay hasta errores No, ahí se le ortográficos. va la guagua. El de Apocalipsis como que no sabía escribir.
No, el de Apocalipsis sí, es increíble. Igual que Y por, los dos Pedro. ¿Por qué tú crees que se descarta los dos Pedro? La tradición por es que eso, dice, no, en la primera de Pedro la escribió Juan Marcos. Pero cuando yo voy a segunda, oye, ese griego está muy elevado. Es lo que me quieren arreglar es que fue Silvano. Sila. Y Sila dominaba todo ese asunto. Entonces, esa historia se la cuenten a otro. exacto. Entonces, ese es el detalle. Entonces, ahí hay algo que en el mismo tema, Séquimo, doctor, que se puede escapar. Y es que probablemente el mismo, o sea, que probablemente el que escribió esos libros o esas cartas en hebreo no es el mismo que la llevó al griego. Entonces ahí sí tenemos un problema. Porque para que Como circulara pasó probablemente con no. Mateo, te repito. El autor Exactamente. de Mateo lo que hace es que escribe en arameo, ni siquiera en hebreo. Oye mi análisis, esto soy yo, ¿eh? Síndrome de papagayo. El doctor Cifre que está hablando ahora y este es mío. El autor de Mateo, mi conclusión, por supuesto, después de investigación. El autor de Mateo sí escribió, pero escribió parafrasis. Cuando se escribía parafrasis, que era arameo, no en hebreo, en Pero, arameo. pero usted sabe que hay un corte de la ciencia bíblica, es muy popular, por supuesto, y bastante bueno, que dice que sí, que Mateo escribió en arameo primero. Ahí es que bueno, y tenemos Papías de Alejandría. Y Papías no Sí. dijo que en hebreo, dijo que fue en arameo. Ahora que me Papías quieren decir que fue en de hebreo. No, 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 Papías no. de Hierápolis. Exacto, De exacto. Hierápolis. Sí, pero que Exacto. y estamos hablando de una persona que fue un discípulo indirecto de Juan De Juan. sí, de Juan. De Juan. Entonces, eso es muy importante. Contemporáneo Exactamente. prácticamente de Ireneo de León. ¿Qué te puede saber? Entonces, Ireneo. De una Ireneo. paráfrasis, un targum, señores. Mateo fue un targum. Ya, te lo voy a ahorrar. Mateo fue un targum, paráfrasis, ¿verdad? Tomado de la logia, de los dichos orales que circulaban de Jesús. Y uno que otro detallito, fuentes humanas, porque vemos todo el midrash que maneja. Ok. ¿Qué sucede? Viene entonces y hacen una segunda redacción y lo llevan a lo que tenemos hoy. Bueno, no existía eso de capítulos, y se lleva a los 28 capítulos que hoy tenemos. Pero Mateo al inicio no era ni la mitad de lo que tenemos, Jordan. Entonces, ese trabajo se hace en un hebreo litúrgico. ¿Escuchaste? Y se coloca una Estoy técnica que se llama galimatía. Anota, Jordan, investiga. Galimatías. Se le mete galimatías. ¿Qué es eso? Galimatí. Galimatías. Oh, yo tengo que buscarlo para desayunarme ahorita. Pues sí, se trabaja con galimatías. Ok. Entonces, ahí mismo, doctor, que esto está de muy altísimo nivel. Una pregunta o una afirmación. Si la tradición oral se remonta al 35 y es la tradición oral en griego, entonces quiere decir que para la muerte de Cristo, ya para la muerte de Cristo se estaba escribiendo en hebreo y en arameo, pero ahí No, mismo cercano. no. Para mí, yo me voy al 36. Yo no me quedo con el 35. Háblame después del Pero, 36. pero lo que pasa es que la tradición oral, o sea, la tradición oral, Ah, tradición oral. Ah, bueno. Yo creo que tradición oral era escritura. circulaba, Escritura. No. sí, sí, la tradición Yo creo que tú oral te referías circulaba. a cristalización. No. No, la cristalización de los documentos A, B, C y D sí Ya. fue en el 40, Exacto. pero ya la tradición, ya la cristalización en el hebreo, porque primero estaba en hebreo y arameo y después se llevó al griego, fue en el 36, o sea, pega Porque mano con la tradición oral. Jacobo, la carta de Jacobo, que era la que usted le llama Santiago, usted que tiene Ah, sus raíces católicas, le dice Santiago, sí, la carta sí, de Jacobo y Gálatas compiten por el primer lugar en la Biblia, cronológicamente hablando. Son anteriores a Marco, inclusive. Anteriores a Marco. Son del 48, primero que, primero que 49. que Tesalonicense, o sea, la Pero Tesalonicense de Pablo. Tesalonicense es del 51, Jordan. ¿Qué pasa? De 51. Pablo. Sí, porque uno 51. dice primera, pero realmente Pablo escribió una sola, entonces, Sí, no, estamos claros en eso. La segunda no hay cómo atribuírsela. Es pseudo no. Paulina. A menos que pensemos que Pablo estaba delirando. No, es pseudo Paulina, es pseudo Paulina. Déjate de Sí. eso. Es pseudo Eh, Paulina.
Entonces, maestro, Pablo tiene seguimos. 7 cartas, déjalo ahí. Hay 7 cartas Sí. originales. Suelta Incluso, en banda eso. incluso las 7 cartas, aún así, se quedan cortas 7 para el número, porque No, es simbólico. yo le dejo 7 para considerarlo. Sí, le digo que entraron 7 por la simbología, porque ellos querían una simbología al final, los números del Brit Hadashah, o sea, del Nuevo Testamento, Sí, son no te simbólicos. preocupes, no tiene que decírmelo en español. Ministro, en conclusión, inclusive en la fecha que me quieren vender, para el 70-80 por ahí, si acaso, es que viene una traducción, porque ya era un requisito, una traducción al griego de Mateo, el primer trabajo griego. Y lo que tenemos hoy, que decimos Biblia, la Biblia inspirada, mire, dígame eso con otro libro. El que menos usted me puede señalar es Mateo. Lo que tenemos de Mateo es una traducción griega, no tenemos autógrafo. Sí, lo que tenemos hoy es de la traducción griega, no de los autógrafos. Ya usted puede tener una idea. Estamos mucho más lejos de lo que pensábamos hasta estos días. No, que la Biblia inspirada, ok, está bien, te lo voy a creer. Te lo voy a creer. 66 canónicos, 72 libros tiene la Biblia. Y criticamos al católico. 72, pero 66 canónicos. Ok, vamos a dejar en 66. Pero yo me quedo con 65. Y yo le pongo comillas. Sabemos que muchos libros cuestionados ahí. 65. Y Mateo. Señores, no tenemos autógrafo de Mateo. Señor, ni de Estel yo puedo decir eso, Jordan. Es mucho decir. Y de Mateo yo lo que tengo es una traducción griega. No tengo el autógrafo. No tengo nada del autógrafo, pero nada. Eso es muy fuerte, señor. Eso es muy crudo. Bien, vamos a terminar el tema de la sinagoga, Jordan. Dele aquí. Hoy Bien, vamos a terminar temprano. Entonces ya la exposición de la próxima semana. En la primera media hora tengo algunas informaciones que compartir con ustedes. Buenísimo, unas cuantas plantillas que faltan aquí. Sin desperdicio, por lo que ustedes pueden ver. Entonces ya a partir de las 6:30 empezamos con las exposiciones a los primeros grupos. Dele, Jordan. bien. Las sinagogas, sina, del griego, sinagogué, ahí está en griego. Tranquilo, que hay una plantilla que lo dice en hebreo. Tranquilo. Quédate con el griego, no me lo digo en hebreo. Ok. En griego, sinagogín, perdón, déjeme ver. Ok. En griego, sunagogué en griego, está un poquito pequeño, ya asamblea. Aparecieron en los días del cautiverio cuando habían Jordan, Jordan, Ajá. ¿cuál es esa O que está ahí? ¿Ese es omega o es omicron? Omega. Ahí la omega es una O larga, es Sí. O. Ahí Ok. dice sunagoge. Sunagoge. Goge. Sí, sí, es excelente, sí. Entonces, La no pronunciación confunda. es Hay dos O en diferente. griego, omicron y Sí, y omega. la Y la omega. omega es una O larga, ¿eh? La omicron Sí, es que es una O corta. ¿Qué pasó, Jordan? principiante, rol de principiante. Es así, gracias por la corrección. Asamblea, aparecieron en los días del cautiverio cuando habían destruido el templo y estaban dispersos. Eran lugares donde se leía la Torá y el Talmud. También aportando, se leía, ya para ese tiempo, la Torá se leía, los primeros 5 libros que tenemos en orden, se leía con las 5 divisiones de los salmos. Se establecieron en cada lugar donde hubiera una comunidad judía cuando regresaron a Palestina. Los judíos trajeron sus sinagogas. Toda ciudad importante tenía una o más. En Jerusalén, a pesar de estar allí, el templo había muchas. Se dice que para el 70 había 400. La presidía una junta de ancianos. También ese dato está en usos y costumbres de Alfred Edersheim, que algunos también dicen que eran 500 sinagogas. Jesús y los primeros cristianos judíos asistían a ella. Mateo 13:54, Marcos 1:21, Juan 6:59, etcétera, etcétera.
celebración de culto. El culto judío se celebraba en el templo o Léelo en en la hebreo. Sinagoga en hebreo. Ahí está en hebreo. Dale arriba a la izquierda. sí, Bet Hakneset, sinagoga, y también se utilizaba, se utiliza hoy en día Bet Hakneset para templo. O sea, no para el templo, obviamente que no hay, pero se le dice, también se utiliza para templo, de manera simbólica. Bet Hakneset, templo sagrado, se le llama así en algunos círculos judíos. El culto judío se celebraba en el templo o sinagoga, que sirve asimismo de lugar de reunión y encuentro comunitario. La sinagoga sustituye en tal función al templo de Jerusalén, aportando también que en las casas de estudios... ¿Te sabe el hebreo para tabernáculo? ¿Y tabernáculo cuál es el hebreo? Hebreo Ayúdeme para ahí, tabernáculo. ¿No lo recuerdas? ayúdeme. No, Mishkan. Mishkan. sí, Mishkan. También Bet HaMidrash y Bet HaSofer, casa de estudio, se le llama Bet HaMidrash y Bet HaSofer, casa de estudio. En los diferentes estudios o cuando se reunían en las escuelas de Shammai, Hillel y antes de ello, Shemaiah y Apalión. Me corrige si no es así, maestro. Los varones al entrar a la sinagoga generalmente se ponen una kippah, eso ya es moderno. Aclara que O, mencionaste, esos maestros que mencionaste son quienes le dieron clase a Gilel sí, y a Shemaiah Shammai. y Apalión. Sí, excelente. Los varones al entrar a la sinagoga generalmente se ponen una kippah, que eso es moderno, si no me equivoco, de la Edad Media hacia acá, y un yarmuk sobre su cabeza. Yarmulk. Sí, eso es moderno. Eso es así. Bien, vamos a dejarlo aquí. Mira, mira todo lo que tengo aquí, Jordan. Observa. Mira esos materiales. ¿Ves? Mira esto. Y eso es mío, ¿eh? Eso es de mi cabeza. Aquí hay una pregunta muy importante para que le vayan investigando. ¿Podía la mujer judía divorciarse? Base bíblica y justifique su respuesta. Deben analizarme todo eso. Mire todo lo que tenemos ahí. Shalom. Bien, pasamos a las impresiones de la clase de hoy. Ya que tenemos poco, fíjate que quedan pocas plantillas, pero en media hora la trabajamos la próxima semana, sin ningún tipo de problema. Atención al pase de lista, 30 segundos, la dinámica de impresiones de la clase de hoy. Confesor Jiménez. Ministro Confesor Jiménez. Escucha, confesor. Confiésate. No te escucho. Ve el micrófono abierto, pero no te escucho. Ministro confesor. Parece que tiene dificultad. Bien. Vaya preparando el ambiente, confesor. Lo voy a dejar para último. Jairo Lorenzo. Tremendo, ministro, como siempre, añadiendo nuevos conocimientos. Ese dato de Juan está tremendo. Recuerde compartirnos algo por el grupo para seguir ampliando conocimiento y esta materia, que es lamentable que solamente son 4 clases, porque esta materia está, ministro, para 6 meses. Y yo le creo. Yo le creo. Bien. Ministro José Morales. Amén, amén. Dios le bendiga. Shalom a todos. Bueno, parecerá repetitivo, pero usted sabe, buenísima. Mil disculpas con usted y con mis compañeros porque entré un poquito tarde por asuntos de trabajo. Usted sabe cómo es este asunto. Pero estamos más que contentos y agradecidos de disfrutar de estos manjares. Me gozo también con mis compañeros que veo que están sacando millas de ventajas. Tengo que ponerme en lo mío, Sí, profesor. sí, Tengo no que te ponerme deje en lo mío. ganar. Excelente No te clase. deje ganar, Morales. Amén. Bien. Jordan Alburquerque. Palmí Alburquerque. Sí, realmente
las participaciones de los compañeros y como siempre, todos los datos que pudimos refrescar y muchos datos que no conocíamos, de manera particular que no conocía, hacen de esta clase, cada entrega, un manjar. Y si esto es apenas la segunda clase, con con las dos que faltan, yo creo que tendremos un desafío de seguir ampliando los conocimientos en estos temas tan importantes que siempre siempre vamos añadiendo y se van descubriendo más cosas sin desperdicio. Muchas gracias, Jordan. Amén. Lo creo. Doctora Guerrero, Mariel Guerrero. Bien, parece que no puede hablar. Doctor Melvin Santana. Presente, maestro, ¿no? Una clase extraordinaria. Esta materia ha sido de bendición. Gracias a los datos que usted ha aportado y a los de los compañeros, refrescamos muchas cosas y hemos aprendido también bastante cosas que tenemos que seguir ampliando. O sea, que ha sido de bendición para poderle entender ese nuevo testamento situado allá en Palestina. O sea, que es muy interesante y ha sido de bendición para mí esta materia. Amén. Para los ambientes, porque venimos con manuscritos hebreos, papirología pura, Melvin, la próxima Dios mío. materia. Que el Señor los ayude. Señor, no, yo creo que literal. Yo creo que tú me estás operando y me estás pensando en esos códices y en el Pablo hebreo y los tipos de hebreo. Bueno, maestro. Aquí vamos a aprender a leer en pictórico también, ya tú puedes saber. En hebreo pictórico, aquí vamos a tener que leer, ya tú sabes. Y aquí En tu saldremos mano, egiptólogo, en tu mano entrego mi espíritu. encomiendo mi espíritu. Encomiendo mi espíritu. Así dijo Esteban antes que le dieran una pedra. Por eso mismo, maestro. Bueno, usted es médico, usted sabe de eso. Bien. Ministro Confesor Jiménez, ahora sí. Evangelista Confesor Jiménez García. No lo escuchamos. Deje sus impresiones por el grupo, confesor. Y la pastora Alexandra también cuando escuche esta grabación. Impresiones por el grupo. Bien, Dios le bendiga. Hasta la próxima, si el Eterno lo permite. La Ilató. Shalom, Ubrajá. Shalom, shalom.